Doctor, buen día. Buen día, doctor. Ya, yo tenía temor que no hubiesen visto la invitación Zoom, pero como no pude estar en la última clase, entonces hallé por conveniente recuperarla hoy día y por eso es que lo estamos haciendo virtual, porque yo en la tarde tengo reunión con el Consejo Facultativo y a veces hay algunas cosas que quedan pendientes y otra vez voy a tener que tal vez estar de nuevo. Entonces, lo importante es que ya con el grupo D ya tuvimos la última clase que era Fisiología de la Reproducción 2. Entonces, con ustedes estamos 2 clases atrasadas, que es la Fisiología de la Reproducción 1 y Fisiología de la Reproducción 2. Entonces, por eso, para aprovechar el tiempo, los he citado hoy día. ¿Está bien? Y bien también porque el tiempo está horrible, ¿no? Entonces, desde su casita ahí, tapadita con su colcha, van a asistir a la clase. ¿Está bien? Ok. Está bien, doctor. Muy bien, entonces vamos a poner las diapositivas ahí correspondientes. Aquí está Fisiología de la Reproducción 1, compartir. Aquí está. Vamos a poner entonces, ampliar la primera diapositiva. Muy bien, vamos entonces. Perfecto, reproducción humana. Entonces aquí nos pone un dibujo de lo que es es decir, en el fondo la filosofía de la reproducción humana. Pone un hombre, una mujer, por transparencia se ve la parte genitales, reproductiva. Después tenemos los cuadros de el útero, las trompas, no decir, toda la parte genital y como una introducción a lo que es la fisiología de la reproducción humana, ¿no? Muy bien, sigamos. Reproducción humana. Aparentemente la reproducción humana es igual que en los animales. Sin embargo, ella no es instintiva. Está gobernada por los sentimientos, lo que implica el amor en la pareja, un acto voluntario y una responsabilidad frente a la llegada de un hijo. A continuación analizaremos los aparatos reproductores tanto del hombre como de la mujer, los cuales le permiten tener la capacidad reproductiva. Muy bien, entonces como introducción sigue insistiendo en que la reproducción humana en términos físicos es muy parecida a la reproducción de cualquier especie animal, ¿verdad? Y se diferencia en que la parte instintiva, o sea, no se mueve solamente por el instinto como en los animales, ¿no? Sino que hay sentimiento de amor en la pareja y el acto es voluntario y también hay responsabilidad porque ahí pueden llegar también hijos si se produce la fecundación y entonces hay que afrontar las responsabilidades. Entonces, toda esa parte filosófica es lo que diferencia la reproducción humana de la reproducción de los animales. Muy bien, sigamos. Etapas. Entonces, las etapas de la reproducción humana que vamos a ver tiene 5 fases. La primera fase es la gametogénesis. ¿Qué es el gameto? El gameto es la célula germinativa. La célula germinativa masculina es el espermatozoide. La célula germinativa femenina es el óvulo. Entonces vamos a ver cómo se forma el espermatozoide, cómo se forma el óvulo, etc. La segunda etapa es la fecundación. Vamos a ver el proceso de fecundación. La tercera, el desarrollo embrionario. El cuarto, el nacimiento. El quinto, el crecimiento. ¿Verdad? Entonces vamos a ver de esas 5 etapas, lo que nos corresponde en fisiología, ver rápidamente de la parte embrionaria, las bases que ustedes ya han visto en embriología. Vamos a ver el nacimiento, el asunto, vamos a describir el parto, la fase del parto, y bueno, a ver el crecimiento hasta llegar a la menopausia, y etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es la clasificación en etapas de la fisiología de la reproducción. 1. Sexualidad humana, dimensión fundamental del ser humano, definición de la OMS, Organización Mundial de la Salud. La sexualidad es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, la orientación sexual,
el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Entonces, todos esos elementos, es decir, se han sido bien definidos por la OMS y cuando habla de la sexualidad. La sexualidad se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos y creencias, actitudes, valores, conductas prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, étnicos, legales, históricos y espirituales. Entonces, fíjense que ese tema de la sexualidad humana, es decir, interviene en muchas otras ciencias biológicas, psicológicas, sociales, etcétera, en su interrelación, para acabar realmente formando ese concepto que se maneja de la sexualidad, donde tiene muchos componentes de orden social, psíquico, económico y cultural, ¿no? Muy bien, sigamos. Funciones reproductivas y hormonales del varón. Entonces, las funciones reproductivas y hormonales del varón pueden dividirse en tres: la espermatogénesis, dos, la realización del acto sexual masculino, y tres, la regulación hormonal de las funciones reproductivas. Entonces, acá en la parte de fisiología de la reproducción 1, vamos a ver bien al detalle toda la parte de espermatogénesis, o sea, cómo se forman los espermatozoides, en el caso del varón. Vamos a ver la realización del acto sexual, cuáles son las etapas del acto sexual masculino, y vamos a ver el componente hormonal de las funciones reproductivas en el varón. Después vamos a ver en fisiología de la reproducción 2, todo esto mismo, pero ya en la mujer. Muy bien, sigamos entonces. Espermatogénesis. Ya hemos dicho ya que la espermatogénesis es la formación de los espermatozoides. Entonces vamos a ver dónde se forma y cómo se forman los espermatozoides. Aquí tenemos entonces un gráfico donde nos indica el sistema reproductor masculino, la fisiología del sistema reproductor. Entonces, fíjense ustedes de que tenemos la corte sagital de un testículo. Yo voy a poner mi apuntador aquí para que me siga. Entonces, aquí tenemos el corte del testículo. Aquí está el corte sagital de un testículo. Y aquí ya comienzan a verse los túbulos seminíferos. Y acá adentro, fíjense, tenemos los túbulos seminíferos. Acá encima del testículo está esta formación anatómica que se llama epidídimo, que es como una media luna que abraza la mitad del testículo, ¿verdad? Estos conductos seminíferos que están en el testículo, que es donde están los túbulos seminíferos que están en el testículo, por ahí se produce la formación, después ya vamos a ver, del semen que sale por el conducto deferente. Fíjense que todos estos túbulos seminíferos van a confluir en túbulos de mayor diámetro que están enrollados aquí en el epidídimo, y después sale el conducto deferente, es decir, por donde va a ir el esperma y donde está también los espermatozoides. Entonces, eso para ver la parte anatómica y recordarse de los genitales masculinos. Muy bien, sigamos. Aquí tenemos espermatogénesis. Entonces, ¿cómo se produce la formación de los espermatozoides? Primero, tiene lugar en todos los túbulos seminíferos durante la vida sexual activa. Entonces, fíjense que yo, para facilitarle la memorización, en el parágrafo que hago le pongo con colores diferentes. Es decir, esas son las palabras clave para tener el concepto, para agarrar el concepto en cada parte del parágrafo. Entonces, en amarillo, fíjense, tiene lugar en todo. Yo le pregunto, ¿dónde se produce la espermatogénesis? Entonces, túbulos seminíferos. Ahí dice, tiene lugar en todos los túbulos seminíferos durante la vida sexual activa, como consecuencia de la estimulación por las hormonas gonadotróficas. ¿Y cuáles son las hormonas gonadotróficas? Son la folícula estimulante y la luteinizante, que ya vamos a ver. De la adenohipófisis, comenzando alrededor de los 13 años y continuando el resto de la vida, aunque disminuyendo notablemente en la vejez. Entonces ya sabemos dónde se produce, en los túbulos seminíferos, en los espermatozoides, que es la espermatogénesis,
y por estimulación de las hormonas gonadotróficas, que ya vamos a ver que es la folícula estimulante y la luteinizante que se producen en la adenohipófisis. Sigamos. Espermatogénesis y oogénesis. Entonces aquí voy a poner mi apuntador nuevamente. Entonces fíjense que los espermatozoides ya vamos a ver ampliadamente. Aquí tenemos una espermatogonia, que es la célula madre que da lugar al linaje de los espermatozoides. Entonces la primera generación, espermatogonia. Estas espermatogonias dan lugar a los espermatocitos primarios, después el espermatocito secundario y espermátide y espermatozoide. Eso lo vamos a ver en un cuadro más, de una forma más ampliada. Si está aquí, a ver. Ahora, después vamos a ver. Y acá al lado derecho está la oogénesis, o sea, es la formación del óvulo en la mujer. Esto lo vamos a ver en una segunda parte. Lo está poniendo aquí para ver las comparaciones. Hay fase de proliferación, hay fase de crecimiento, fase meiótica y mitótica, ¿se recuerdan ustedes? Hay fase meiótica o de maduración y hay una fase de diferenciación. Entonces, esto ya, como le digo, esto se ha visto mucho ya en embriología. Usted tiene que haberlo visto en embriología. Sigamos. Aquí tenemos la espermatogénesis. La formación del espermatozoide en humanos es continua desde la madurez sexual y dura hasta una edad avanzada, aunque va disminuyendo hasta cesar por completo en el climaterio. En otras especies está reducida a ciertas épocas del año, generalmente a la primavera o el otoño. ¿Qué dice? Que hay especies, en las especies animales, el momento donde se produce la espermatogénesis en el macho, la verdad, de los animales, varón en la especie humana, en determinadas épocas. Fíjense que algunas especies animales, la producción de espermatozoides se produce, por ejemplo, en la primavera o en el otoño. Sin embargo, en la especie humana, la producción del espermatozoide es permanente, independiente de la época del año. Entonces vamos a ver aquí a la derecha la anatomía de un espermatozoide para recordar un poco, si ya se han olvidado. Entonces fíjense, hay una cabeza, fíjense que la cabeza es grande del espermatozoide. En la punta de la cabeza tiene el acrosoma, ¿ya? Aquí también en la cabeza está el núcleo, fíjense, redondo, grande. Después viene un poco más abajo, viene el cuello, que posee muchas mitocondrias. Es decir, y fíjense que la mitocondria, ¿cuál es la función de esos organoides que ya lo hemos visto nosotros y ustedes lo han visto también, se ve en biología, se ve en embriología, en todo eso? Las mitocondrias son prácticamente las centrales energéticas de la célula, ¿no, verdad? Ahí en la mitocondria se va a producir el ciclo de Krebs, se va a producir la energía, la glucosa, etcétera, etcétera, porque este espermatozoide necesita mucha energía para llegar desde los túbulos seminíferos a que uno de ellos produzca la fecundación. Entonces, fíjense que cómo será de importante, vamos a ver después ya en fecundación, de que la cantidad de esperma que un hombre produce en una eyaculación es alrededor de 5 centímetros cúbicos. En cada centímetro cúbico hay 5 millones de espermatozoides en cada centímetro cúbico. Bueno, si usted multiplica 5 por 5, 25, serían 25 millones de espermatozoides en cada eyaculación. Y es solamente uno, es el doble pechuga, el que llega a fecundar al óvulo. Es decir, todos los otros espermatozoides lo que hacen es decir, ayudarle en el camino a ir avanzando, penetrar después la zona pelúcida, la zona, esa zona que envuelve al óvulo, hasta que solamente uno llega a fecundarlo. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces decíamos cabeza, núcleo, acrosoma, y aquí en el cuello tenemos la mitocondria, que son las centrales energéticas que yo le decía. Después viene esta cola o flagelo con el que el espermatozoide se mueve y es el que va a hacerlo progresar, es decir, desde que sale del meato uretral con el semen y se deposita en la vagina y de ahí tiene que subir, atravesar todo el útero, entrar en una de las trompas
y llegar hasta el tercio externo de la trompa y ahí recién producir la fecundación, como vamos a ver más adelante. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Aquí tenemos entonces las etapas de la espermatogénesis, que habíamos visto en la diapositiva anterior, que estaba del lado izquierdo la espermatogénesis, del lado derecho la oogénesis. Entonces, esto es importante, entonces, la fase por la que atraviesa la célula germinativa, que es la espermatogonia, fíjense que aquí está en rojo, voy a poner mi apuntador, aquí dice espermatogonia, esa es la célula germinativa que da origen en el hombre, ¿no? Al final, al espermatozoide. Entonces, esta espermatogonia, que es la célula epitelial germinativa masculina, migran al centro del túbulo seminífero. Entonces, esta espermatogonia estaba en la parte periférica y como primer paso es migración de estas espermatogonias a la parte central del túbulo. Ahí en la parte central del túbulo, esta espermatogonia se transforma en espermatocito primario. Este espermatocito primario se divide en dos para formar el espermatocito secundario, que está en verde. Luego estos espermatocitos secundarios se dividen para formar las espermátides. Y esta espermátide ya se modifica y se convierte en espermatozoide. Entonces, el producto final es el espermatozoide. Pero para llegar a este producto final llamado espermatozoide, fíjense que van a aparecer 5 pasos. Primero, la espermatogonia, que es la célula germinativa primaria, da origen al espermatocito primario. Los espermatocitos primarios se dividen en dos y forman los espermatocitos secundarios. Estos espermatocitos secundarios se vuelven a dividir y dan las espermátides. Y la espermátide ya recién modificada y convertida en espermatozoide es la célula germinativa masculina. Entonces, todo eso es el proceso o etapas de la espermatogénesis, que tienen que saber. Muy bien, sigamos. Aquí tenemos entonces en un diagrama todo el proceso de fecundación. Es decir, aquí nos muestra la anatomía, por dónde sale el espermatozoide, a dónde llega, a dónde se produce la fecundación. Entonces, si vemos aquí el corte tangencial que habíamos visto del testículo, síganme, yo estoy con el apuntador. Entonces, fíjense aquí de los túbulos seminíferos van saliendo los espermatozoides, de los túbulos seminíferos, pasa por el epidídimo y aquí pasan por el conducto deferente. Aquí con el conducto deferente están saliendo, fíjense ustedes, llegan aquí a las vesículas seminales, aquí en las vesículas seminales, es decir, llegan a la parte donde arribita de aquí tenemos la próstata, está en color bordó, y aquí en la uretra, arribita de la próstata, aquí desembocan los espermatozoides. Entonces estos espermatozoides, fíjense, van a salir, van a atravesar toda la uretra del pene. Entonces está aquí el pene, entonces sale por el meato uretral. Aquí saliendo por el meato uretral, los espermatozoides durante la eyaculación se depositan aquí en la vagina de la mujer y aquí suben, fíjense, por la vagina suben al cuerpo del útero, acá agarran la trompa derecha, siguen hasta el tercio externo de la trompa derecha, ahí encuentran al óvulo y ahí es fecundado el óvulo. Entonces, en ese punto se produce la fecundación, en el tercio externo de la trompa. Ahí, acá arriba, fíjense, está el ovario con varios folículos. El folículo más maduro es el que suelta el óvulo. Ese óvulo cae en la ampolla de la trompa y recorre un poquito el primer tercio de la trompa y ahí se encuentra con el espermatozoide que viene subiendo desde acá, como habíamos visto nosotros, y en ese lugar se produce la fecundación. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí hemos revisado toda la anatomía, ¿no? Y la fisiología de la fecundación. Vamos a seguir. Muy bien, acto sexual masculino. La acción del masaje del glande en la relación sexual estimula los órganos sensitivos terminales y las señales se propagan a través del nervio pudendo.
Entonces, fíjense que yo les vuelvo a poner en colores diferentes las palabras clave para entender este primer momento que he llamado de acto sexual masculino. Todas estas vías tienen que saberla porque todo esto es fisiología pura, ¿no? Entonces, el masaje del glande va a producir entonces estimulación de los órganos sensitivos terminales y esos órganos sensitivos terminales se propagan por el nervio pudendo. Luego van al plexo sacro, a la porción sacra de la médula espinal y finalmente ascienden a través de la médula a áreas no bien definidas del encéfalo. Entonces, fíjense que esa estimulación del glande va a través de los nervios pudendo a la porción sacra de la médula espinal y después sube por fibras nerviosas ascendentes a áreas no bien definidas del encéfalo. Entonces, hasta ahora no se conoce bien cuáles son los núcleos, las áreas a las que llegan esta estimulación a través de los nervios pudendo y después de la médula espinal, la región sacra de la médula espinal, y llegan a estos centros superiores no bien definidos hasta ahora. O sea que no se ha conseguido definir en qué lugar de los núcleos cerebrales, es decir, llegan estos impulsos sensitivos en el primer momento del acto sexual. Sigamos. Etapa del acto sexual masculino. Tiene varias etapas. Primero, la primera etapa es la erección. Está causada por impulsos parasimpáticos que alcanzan el pene desde la porción sacra de la médula espinal, a través de los nervios pélvicos. Entonces, fíjense entonces, la erección se produce por impulsos parasimpáticos que alcanzan la porción sacra de la médula espinal a través de los nervios pélvicos. Todo eso tiene que saber. Estas fibras parasimpáticas, a diferencia de la mayor parte de las fibras parasimpáticas, se cree que secretan óxido nítrico, péptido intestinal vasoactivo, son los dos neurotransmisores que ya nosotros hemos visto. El óxido nítrico ya lo vimos en endocrinología, mejor dicho, en la parte de nervioso, cuando vimos los neurotransmisores, ahí estaba el famoso óxido nítrico. Y después el péptido intestinal vasoactivo es una enzima producida por el intestino que también actúa en esta primera parte del acto sexual masculino, que es la erección. Entonces, esas fibras parasimpáticas que llegan a través de los nervios pélvicos y de la médula y de la porción sacra de la médula van a secretar estos neurotransmisores, óxido nítrico y péptido intestinal vasoactivo. El óxido nítrico relaja las arterias del pene, así como la malla trabecular de fibras musculares lisas del tejido eréctil, de los cuerpos cavernosos y de los cuerpos esponjosos del pene. Entonces, fíjense que estos dos, sobre todo el óxido nítrico, va a dilatar las arterias de los cuerpos cavernosos y cuerpos esponjosos del pene. Entonces, al dilatar esas arterias, se llenan de sangre. Entonces, al llenarse de sangre las arterias de los cuerpos cavernosos y de los cuerpos esponjosos, entonces se produce la erección. Y esa es la primera fase del acto sexual masculino. Sigamos. Segunda fase, se llama lubricación. Fíjense que la lubricación, es decir, es la secreción mucosa que baña, es decir, que produce tanto el hombre como la mujer durante el acto sexual. ¡Ey! ¡No hagas bulla! Entonces, le decía yo que la lubricación era la producción de abundante moco durante el acto sexual. Entonces, generalmente, ya vamos a ver adelante, la mujer es la que más lubricación produce durante el acto sexual, a través de las glándulas de Bartolino, etcétera, esas glándulas que están en la región de la vulva y de la vagina. Pero también el hombre produce lubricación para desarrollar el acto sexual masculino. Vamos a leer. Durante la estimulación sexual, los impulsos parasimpáticos, además de promover la erección, hacen que las glándulas uretrales y bulbouretrales secreten moco.
Sin embargo, la mayor parte de la lubrificación del coito procede de los órganos sexuales femeninos. Entonces, lo que yo les había dicho, la lubricación o lubrificación, es decir, se puede decir las dos formas, más común es hablar de lubrificación, que es la producción de gran cantidad de moco durante el acto sexual para facilitar la penetración, etcétera, etcétera. Entonces, es producida en el hombre por las glándulas uretrales y bulbouretrales que secretan moco en el hombre. Sin embargo, la mayor parte de la lubrificación del coito procede de los órganos genitales femeninos que vamos a ver en la segunda clase, como yo les decía, glándulas de Bartolina, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos a seguir. Tercer fase, emisión y eyaculación. Cuando el estímulo sexual es extremadamente intenso, fíjense que ese término emisión no es muy conocido, por lo menos en la jerga médica, en la conversación diaria, dentro de las ciencias de la salud o en los campos de las carreras que tienen que ver con la salud, se habla poco y se conoce poco emisión. Sin embargo, eyaculación, todo el mundo lo conoce. Pero fíjense que esta tercera fase es una fase casi que está soldada, o sea, la emisión y la eyaculación son dos momentos simultáneos, es decir, simultáneos, secuenciales, pero que están muy pegados uno del otro. Entonces, por eso es que Guyton lo define como una sola fase, la emisión y la eyaculación. Si bien que secuencialmente primero se produce la emisión y después la eyaculación, pero Guyton la describe como un acto, es decir, prácticamente secuencial, pero inmediato, o sea que lo define como una sola etapa, ¿no? Bueno, vamos a ver. Cuando el estímulo sexual es extremadamente intenso, los centros reflejos de la médula espinal comienzan a emitir impulsos simpáticos. Fíjense que antes habíamos visto en la otra fase, se hablaba mucho del parasimpático. Aquí fíjense que ya comenzamos a hablar de impulsos simpáticos. O sea, entonces cuando el estímulo es intenso, comienza la médula espinal a emitir impulsos simpáticos, que están rojos, que abandonan la médula a nivel de T12 y L2. O sea, estos centros que van a producir estos impulsos simpáticos está entre torácica 12 de la médula de la columna vertebral y lumbar segunda. Entonces, en esa metámera es donde están los centros que van a emitir estos impulsos simpáticos y van a los órganos genitales por los plexos simpáticos y hipogástricos y pélvicos para iniciar la emisión. Entonces, fíjense ustedes, después de llegar al estímulo a tal intensidad, agarran y son estimulados en la médula espinal entre T12 y L2, se emite impulsos simpáticos que van a los genitales por los plexos simpáticos hipogástricos pélvicos, ¿ya? Por los plexos simpáticos, hipogástricos y pélvicos. Por esa vía es que van estos impulsos simpáticos que abandonan la médula entre T12 y L2. Entonces, de esa forma se inicia la emisión, que es el primer momento de esta tercera etapa. Sigamos. La emisión y eyaculación a continuación. La emisión comienza con la contracción del conducto deferente y de la ampolla para expulsar los espermatozoides a la uretra interna. Después, las contracciones de las glándulas prostáticas y vesículas seminales expelen el líquido prostático y seminal, empujando hacia adelante los espermatozoides. El llenado de la uretra interna con semen desencadena señales sensitivas a la zona sacra de la médula a través de los nervios pudendos, que estimulan la contracción rítmica de los genitales internos, causando también contracción de los músculos isquio-cavernoso y bulbo-cavernoso, que comprimen la base del tejido eréctil peneano y conducen a la eyaculación del semen desde la uretra al exterior. Este periodo completo de emisión y eyaculación se denomina orgasmo masculino. Entonces, fíjense cómo es de complejo el asunto en la parte del hombre, ¿no? ¿Verdad? La mujer es mucho más simple.
Pero en la parte del hombre, fíjense, todas las fases que hay que atravesar, y es decir, desde que se produce el espermatozoide en el túbulo seminífero hasta que se llega al orgasmo y eyacula y coloca ese semen en la vagina de la mujer y después tiene que recorrer todo ese camino que lo vimos en el cuadro grande ese para producir la fecundación. Entonces aquí la parte más importante y básica está en colores diferentes. Entonces la emisión comienza contracción de los conductos deferentes y la ampolla para expulsar el espermatozoide a la uretra interna. Esas contracciones después en las glándulas prostáticas y vesículas seminales impulsan el semen a la uretra interna. Estas señales sensitivas a la zona sacra de la médula a través de los nervios pudendos. Fíjense que aquí aparecen nuevamente en esta vía los nervios pudendos, que estimulan la contracción rítmica de los músculos isquio cavernoso y bulbo cavernoso. Al contraerse esos músculos, ustedes se deben acordar de anatomía, el isquio cavernoso y el bulbo cavernoso, comprimen el tejido eréctil peniano y es decir, lo exprime y de esa forma sale el semen a la vagina de la mujer y eso constituye ese proceso de emisión y eyaculación, constituye el orgasmo masculino, ¿no? Muy bien, entonces de esa forma hemos visto que la fase de este proceso de masculino en la reproducción va a estar formado. Primero, la primera fase de erección. La segunda fase habíamos visto que era la lubrificación. La tercera fase era emisión y eyaculación. Entonces, de esa forma, ya el espermatozoide ya ingresa en el organismo femenino y de ahí ya el camino por recorrer lo hace en los genitales femeninos. Después, lógicamente, se va a complementar con cuando veamos en fisiología de la reproducción 2, todo lo que sucede desde el punto de vista femenino. Sigamos. Funciones sexuales masculinas, control hormonal. Una parte importante del control de las funciones sexuales, tanto en el varón como en la mujer, comienza con la secreción de hormonas liberadoras de gonadotrofina por el hipotálamo. Esta hormona estimula a su vez la adenohipófisis para secretar otras dos hormonas gonadotróficas que son la folículo estimulante y la luteinizante. Entonces, si ustedes se acuerdan cuando nosotros pasamos endocrinología y veíamos el mecanismo de retroalimentación, y yo siempre les había dicho que hay como una pirámide. O sea, en la parte superior de esa pirámide está el hipotálamo, en la parte media está la adenohipófisis y en la parte inferior o base de ese triángulo, de esa pirámide, están los órganos efectores. Es decir, en el caso de la sexualidad, o testículos, ovarios, etcétera, ¿no? Pero también puede estar tiroides, en el caso de la hormona tiroidea, puede estar glándulas suprarrenales, en el caso de las hormonas suprarrenales, etcétera. Entonces acá nos vuelve a repetir de que todo este proceso se produce gracias a la estimulación hormonal. ¿Y cuáles son las hormonas que intervienen en esta estimulación? La folículo estimulante, que estimula la espermatogénesis. Fíjense, la hormona folículo estimulante estimula la espermatogénesis, o sea, la formación de espermatozoides. Y la luteinizante, la hormona luteinizante estimula la secreción de testosterona. Esto también es importante que se grabe. Sigamos. Inhibición de la folícula estimulante y luteinizante por la testosterona. La inhibición es consecuencia de un efecto directo de la testosterona en el hipotálamo, inhibiendo la secreción de la hormona liberadora de gonotrofina, que a su vez provoca una disminución de la folícula estimulante y luteinizante por la adenohipófisis a través de un mecanismo de retroalimentación negativa. Entonces, estos mecanismos de retroalimentación negativa, ustedes deben estar cansados de saberlo, porque lo hemos repetido durante todo el curso de fisiología, durante todo este año prácticamente. Le dimos mayor énfasis a la parte de endocrino, cuando vimos la parte de endocrino, pero ya lo habíamos repetido en la parte de nervioso, lo estamos volviendo a repetir en esta parte de fisiología de la reproducción. Entonces ya tiene que saber. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí? Que la testosterona es la hormona masculina, que es producida en los testículos. Después vamos a ver por la célula que lo produce más adelante, ¿no?
Entonces dice que cuando ese aumenta mucho la testosterona en sangre, entonces va a haber un estímulo, o sea, va a haber un estímulo inhibitorio, aunque parezca contradictorio, pero se va a estimular el hipotálamo para que no produzca el factor de liberación de gonadotrofina. Y al no producirse el factor de liberación de gonadotrofina, la adenohipófisis no produce la gonadotrofina coriónica, folículo estimulante y luteinizante, o disminuye de producir. Y eso hace que disminuya la producción de testosterona en el testículo. ¿Por qué? Porque los tres peldaños eran, arriba y el hipotálamo producía el factor de liberación. Al medio, la adenohipófisis producía la gonadotrofina coriónica, folículo estimulante y luteinizante. Y abajo, el testículo produce la testosterona. Entonces, este es el mecanismo de retroalimentación negativa que se produce entre la producción de testosterona y la producción de gonadotrofinas coriónicas. Sigamos. Regulación de la espermatogénesis por la folículo estimulante y testosterona. Cuando los túbulos fracasan en la producción de espermatozoides, la secreción de folículo estimulante por la adenohipófisis aumenta notablemente. ¿Qué quiere decir? Si disminuye la producción de espermatozoides por los túbulos seminíferos del testículo, ha caído la producción de espermatozoides, entonces fíjense que hay una estimulación para que se produzca más hormona folículo estimulante, porque habíamos visto que ¿cuál es la función de la hormona folículo estimulante? La espermatogénesis, o sea, producir espermatozoides. Entonces, al estimularse el hipotálamo para producir factores de liberación, estos factores de liberación van a la adenohipófisis, estimulan la adenohipófisis y la adenohipófisis va a estimular el testículo con folículo estimulante y el testículo va a producir más espermatozoides. Bueno, según entonces, a la inversa, cuando la espermatogénesis es demasiado rápida, o sea, hay muchos espermatozoides, la secreción de folículo estimulante disminuye por otro mecanismo diferente. O sea, en vez de haber estimulación al hipotálamo para que produzca factores de liberación, va a haber una inhibición al hipotálamo para que disminuya los factores de liberación. Así se libera menos folículo estimulante y el testículo produce menos espermatozoides. Muy bien, se cree que este efecto de retroalimentación negativa sobre la adenohipófisis es la secreción por las células de Sertoli de una hormona denominada inhibina. Entonces aquí viene esta nueva hormona, fíjense, llamada hormona inhibina, que es producida por las células de Sertoli del testículo, ¿ya? Entonces, esas células de Sertoli del testículo producen esta hormona inhibina. Y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ya hay mucha producción de espermatozoides por el testículo, se cree que esta hormona llamada inhibina también directamente, o sea, sin pasar por el hipotálamo, sin pasar por la adenopófisis, etcétera, directamente inhibe la producción de espermatozoides. Le leo nuevamente ese parágrafo. Dice, se cree que este efecto de retroalimentación negativa sobre la adenohipófisis es la secreción por las células de Sertoli de una hormona denominada inhibina. Esta hormona ejerce un poderoso efecto directo sobre la adenohipófisis, inhibiendo la secreción de folículo estimulante y posiblemente un efecto sobre el hipotálamo, inhibiendo la secreción del factor de liberación. Entonces, fíjense que esto todavía está medio, ¿cómo le diría yo? Media en hipótesis, ¿ya? Pero ya se sabe bien de que la inhibina disminuye la producción de espermatozoides, o sea, disminuye la espermatogénesis. Se ha visto que directamente por actuar sobre la adenohipófisis y indirectamente también actuando sobre el factor de liberación, pero no se sabe bien el mecanismo. Los otros mecanismos se saben bien, o sea que la folícula estimulante actúa directamente sobre el hipotálamo produce los factores de liberación, la adenohipófisis produce la gonadotrofina, folículo estimulante luteinizante, y el testículo reacciona produciendo espermatozoides o no, y por la folículo estimulante, y produciendo testosterona si es la luteinizante, ¿no? Pero ya cuando entra en escena esta inhibina,
Es decir, lo que se sabe hasta ahora es que esta hormona inhibina, la inhibina disminuye la producción, es decir, cuando está muy alterada, o sea, está produciendo mucho espermatozoide, es muy abundante la producción de espermatozoide, ahí en los túbulos de Sertoli, en las células de Sertoli del testículo, se produce esta hormona llamada inhibina. Y no se cree bien cuál es el mecanismo de acción de esa inhibina para disminuir la producción de espermatozoides. Entonces, se han visto en algunos experimentos de que hay un efecto directo de la inhibina sobre la adenohipófisis para disminuir la secreción de gonadotrofinas coriónicas. Y también se ha observado de que hay otro efecto directo sobre el hipotálamo para actuar a través de los factores de liberación. Muy bien. Esta hormona ejerce un poderoso efecto directo sobre la adenohipófisis, inhibiendo la secreción de folículos estimulantes y posiblemente un efecto sobre el hipotálamo, inhibiendo la secreción del factor liberador de gonadotrofina. Entonces, ahí está la teoría. Muy bien, y con eso terminamos esta parte que es fisiología de la reproducción 1 y nos quedaría ya la fisiología de la reproducción 2. Y ahí es que ya se terminaría el programa de fisiología y ya marcaríamos la fecha del tercer parcial. Y ahí durante el mes va a ser a fines de septiembre. Durante el mes de octubre tenemos que terminar las prácticas, tomar el examen final práctico, ese no puede ser virtual, tiene que ser presencial, y como son más de 200 alumnos, seguramente lo vamos a hacer en varias semanas, esa toma oral del examen final práctico. Después viene el final teórico, después viene la segunda instancia, y ahí estaríamos ya en noviembre, ya de decir, viendo las notas y ver quiénes van a segunda instancia, quiénes pasan directamente, quiénes están reprobados directamente, etc. Y en todo ese tiempo vamos a ir exponiendo también para que todos los grupos tengan su nota de exposición, y de esa forma, porque hay muchos grupos que no han expuesto todavía, entonces vamos a tener que hacer las exposiciones, ¿no? Y vamos a ver si las hacemos vía Zoom también, para no exponerse en la pandemia, porque por ejemplo en la Facultad de Humanidades, que yo doy una materia ya en la carrera de Comunicación Social, han suspendido las clases presenciales, porque hubo contagio de algunos alumnos y unos docentes, entonces se ha suspendido hasta nueva orden las clases presenciales y hemos vuelto nuevamente a las clases virtuales hasta nuevo aviso. Entonces, eso es lo que está pasando. Derecho ya hasta fin de año no pasa clases presenciales, sino pasa solamente clases virtuales, ya eso desde el 1 de septiembre. Entonces hay cosas que se están tomando así en forma segmentada en la propia universidad. En medicina todavía no se ha alterado nada, pero va a depender también de cómo evolucione la epidemia de COVID. Y bueno, vamos a estar ahí firme como un papayo. Muy bien. Si hay alguna preguntita, adelante. Hola, ¿me escucha? Recording stopped. Doctor, una pregunta, disculpe, ¿cómo es que se ve alterado este ciclo en los hombres que son estériles? Bueno, la esterilidad masculina tiene muchas causas, pues, ¿no? Puede ser puede ser una patología del mismo testículo, es decir, supónganse, hay personas que nacen con un testículo, se llama agenesia unilateral de testículo. Entonces, al tener un testículo, tiene baja producción de espermatozoides y eso lleva a infertilidad.
Es decir, cuando hay agenesia bilateral, hay personas que nacen sin ambos testículos. Entonces, en ese caso hay una esterilidad. Él nunca va a poder reproducir. ¿La verdad? La mujer igual. Hay agenesia unilateral de ovario y hay agenesia bilateral de ovario. O sea, la mujer que tiene agenesia bilateral de ovario nunca va a poder producir la célula germinativa femenina que es el óvulo. Entonces, va a ser estéril. Entonces, hay patologías que, porque una cosa es infertilidad y otra cosa es esterilidad. Fíjense que esos términos a veces son usados indistintamente como si fueran sinónimos, pero no tiene nada que ver, o sea, no son sinónimos. Se habla de esterilidad en el caso que yo les he dicho, agenesia bilateral de testículo, agenesia bilateral de ovario. Esas personas jamás van a poder procrear porque son estériles. ¿Ya? Ahora, cuando hay patología, por ejemplo, del testículo, puede ser que usted haya tenido una parotiditis. La parotiditis, han dicho, cuidado, hay que cuidarlo al paciente porque se bajan los testículos. La parotiditis a veces produce inflamación del testículo que se llama orquitis como complicación y deja, es decir, lesiona un poco los túbulos seminíferos y puede dejar al paciente con hipospermia, o sea, disminución de la producción de espermatozoides. Entonces, hay algunos pacientes que se recuperan completamente de su hipospermia y pueden llegar a tener un número importante de espermatozoides y pueden llegar a fecundar. Entonces, aquellos que tienen una hipospermia temporaria son infértiles. ¿Qué quiere decir infértiles? Es la imposibilidad temporaria de procrear. Una mujer, por ejemplo, que tiene toxoplasmosis o alguna de esas otras enfermedades que producen infertilidad, pues se embaraza, después lo pierde el muchacho, se embaraza, lo pierde, le embaraza, lo pierde. Entonces, esa mujer no es estéril, es infértil. Entonces, tiene que ir a un servicio de infertilidad que está formado por médicos ginecólogos, médicos psicólogos, psiquiatras. Es decir, es todo un equipo completo para tratar los problemas de infertilidad. Pero demanda pues mucho dinero a veces porque son muchos especialistas, muchos exámenes que hay que, porque la infertilidad se puede ver a la calidad del moco cervical, al problema de la trompa, al problema del cuello uterino, el problema del ciclo sexual menstrual por hormona. Entonces hay muchas causas de infertilidad, pero de esterilidad, como le digo, son bien limitadas y son cosas generalmente síndromes hereditarios, así genéticos, ¿no es verdad? Donde hay esa agenesia, como le digo, de testículo y de ovario bilateral. ¿Está bien? Sí, doctor, gracias. Muy bien. ¿Otra preguntita? Quedó todo claro, doctor. Muy bien. Perfecto, entonces nos vemos. Cuídense, un abrazo. La próxima clase mañana. Entonces mañana ya tendríamos la voy a marcar también porque ahora vamos a tener reunión a las 3 con el Consejo Facultativo. Probablemente se prolongue la reunión para mañana y yo no puedo estar. Entonces, para mí ya es más fácil y para no fallarle a ustedes, la vamos a marcar. Ustedes tienen condiciones de mañana, sería a las 10 en este horario que tendrían la clase presencial, asistir a la clase virtual. Sí, doctor. Sí, doctor, no hay problema. Sí, doctor, de manera virtual está bien. Ya, entonces la voy a marcar, le voy a mandar la invitación Zoom para mañana para que ya terminemos el programa y comencemos ya a preparar la parte de exposiciones en varios días, terminar con los grupos y hacer después un repaso de la parte de la práctica que la tengo toda en diapositiva, como les digo. Entonces es una forma también de hacer un repaso general para el examen final práctico. ¿Está ok? Sí, doctor. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Estamos igual con el otro grupo, con el F?
Claro, o sea, mañana terminamos igual que el F, ¿no? El F yo terminé ayer y ustedes con esta clase de ahora más la de mañana ya eran las 2 clases que estaba adelantado el grupo. Era una clase, ¿no? Pero como ayer también no hubo, o sea, el día que hubo no sé qué del consejo facultativo yo falté, ya había una clase de un día de atraso, de una clase de atraso. Y después de esa última ya eran 2 clases de atraso. Entonces las 2 clases de atraso son las que la estamos haciendo. La primera hoy día y mañana la segunda. Entonces de esa forma ya nos equiparamos al F, que ya también terminó el programa. ¿Está bien? Está bien, doctor. Ok, un abrazo grandote, cuídense, nos vemos. Chao, chao. Chao, doctor. Hasta luego, doctor.